Hombre adopta un perrito enfermo para cuidarlo, pero descubre algo en su pasado que lo desgarra. Antes de empezar, quisiera pedirles que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimo. Marcos era un hombre sencillo de 45 años. Desde hacía varios años vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y campos que le ofrecían la paz que tanto necesitaba. Llevaba una vida tranquila como carpintero y dedicaba sus días a construir muebles artesanales en su taller. Aunque tenía amigos y familia que lo visitaban de vez en cuando, había algo en su vida que lo hacía sentir incompleto. Le hacía falta algo que no sabía cómo expresar, un vacío que le apretaba el pecho cuando se quedaba solo. Un día, mientras caminaba hacia su taller, se cruzó con un cartel pegado en un poste de luz que decía: «Perrito enfermo busca hogar y alguien que pueda cuidarlo». La imagen del anuncio mostraba a un cachorro pequeño, de pelaje blanco y ojos oscuros que, a pesar de su aparente fragilidad, mostraban una luz única. Marcos sintió un impulso inexplicable y apuntó el número de teléfono. No estaba seguro de por qué, pero sentía que debía hacer algo, que aquel perro podría ser la compañía que tanto le faltaba. Llamó al refugio y le contaron sobre la situación del cachorro. Lo habían encontrado abandonado en una zona alejada, solo y en mal estado. El veterinario había diagnosticado una enfermedad crónica que requeriría cuidados constantes, pero a pesar de todo, el pequeño se aferraba a la vida con una tenacidad sorprendente. Marcos se sintió conmovido. No podía explicar el motivo, pero aquel perro le inspiraba una inmensa compasión. Al día siguiente, fue al refugio para conocer al pequeño. Cuando llegó, se encontró con una escena desoladora. El cachorro estaba acostado en una cama pequeña, respirando con dificultad, con una manta cubriéndolo para protegerlo del frío. Sin embargo, al ver a Marcos, el perrito levantó ligeramente la cabeza y de alguna forma le ofreció una mirada que era imposible de ignorar. Los ojos de aquel perro parecían contener una historia, una vida que él no había tenido la oportunidad de vivir plenamente. En ese instante, Marcos supo que tenía que llevarlo a casa. Le pusieron por nombre Lucas, un nombre sencillo que Marcos había elegido mientras conducía de regreso a casa con el cachorro dormitando en una manta sobre su regazo. Desde el primer día, Marcos se dedicó a cuidarlo con toda la paciencia y el cariño que podía ofrecerle. Le compró medicamentos, comida especial y lo arropaba cada noche con una manta para mantenerlo cálido y cómodo. Lucas, a pesar de su débil estado, respondía con cariño, apoyando su pequeña cabeza en las manos de Marcos y mirándolo como si comprendiera que aquel hombre era lo único que le quedaba en el mundo. Las primeras semanas fueron difíciles. Lucas tenía crisis de salud frecuentes y en varias ocasiones Marcos pasó las noches en vela, sentado junto a él, temiendo que el pequeño no llegara a ver el amanecer. El veterinario le advirtió que su enfermedad era crónica y que sus posibilidades de sobrevivir a largo plazo eran escasas. Sin embargo, Lucas parecía resistirse a la idea de rendirse. Cada día mostraba una fortaleza que a Marcos le partía el corazón, y cada pequeño progreso, como un leve movimiento de su cola o una mirada de gratitud, le daba fuerzas para seguir cuidándolo. A medida que pasaban los meses, Lucas comenzó a mejorar levemente. Sus crisis de salud se volvieron menos frecuentes y cada vez estaba un poco más activo. Marcos disfrutaba de las mañanas en las que ambos caminaban por el campo cercano, con Lucas siempre al trote lento pero constante, oliendo las flores y observando los árboles. Aunque seguía siendo un perro frágil, parecía feliz y agradecido, y Marcos sentía que, de algún modo, ambos se sanaban mutuamente de sus soledades. Fue en una de estas caminatas que Marcos notó algo extraño en Lucas.
Cuando pasaron cerca de una granja abandonada, el perrito comenzó a inquietarse, tirando de la correa y mirando hacia la granja con insistencia. Marcos trató de calmarlo, pero Lucas continuó jalando con una intensidad poco común en él. Su cuerpo, habitualmente cansado, parecía ahora lleno de energía y determinación. Al no lograr calmarlo, Marcos decidió seguirlo. Entraron en la granja, que estaba cubierta de maleza y con las ventanas rotas. Lucas parecía saber a dónde ir. Atravesó las viejas estructuras hasta llegar a un rincón del edificio principal. Allí se detuvo y comenzó a olfatear el suelo con intensidad, escarbando la tierra con sus patas, mientras dejaba escapar pequeños ladridos de frustración. Marcos se acercó y al ver la insistencia de Lucas, empezó a remover el suelo con sus propias manos. Al poco tiempo, desenterró algo inesperado, una caja de madera, sucia y desgastada por los años. Marcos abrió la caja con cautela y lo que encontró dentro le dejó sin palabras. La caja contenía un pequeño collar rojo con el nombre Lucas grabado en una placa metálica muy similar al nombre que él había elegido para su perro. Había también una foto desgastada de un niño abrazando a un cachorro de aspecto muy parecido a Lucas, aunque un poco más joven y saludable. El niño en la foto tenía una expresión de pura felicidad, con los ojos llenos de cariño mientras sostenía al cachorro. Marcos comprendió que aquel perro tenía una historia de la que él no sabía nada. Regresó a casa, con la caja y la foto en las manos, mientras Lucas lo miraba, aparentemente sereno. Esa noche, Marcos no pudo dormir, abrumado por una mezcla de preguntas y emociones. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué el perro había sido abandonado? Decidió investigar, con la esperanza de descubrir el origen de Lucas y de entender el misterio que envolvía al pequeño. Durante semanas, Marcos recorrió la ciudad preguntando en refugios, en clínicas veterinarias y en tiendas de mascotas, con la esperanza de que alguien reconociera la foto o el nombre en el collar. Finalmente, un hombre mayor, dueño de una tienda de animales, recordó al cachorro. Le contó que, hacía unos años, un perro con un collar rojo había sido traído por una familia desesperada por encontrarle hogar, luego de una tragedia que había golpeado a su familia. El hombre suspiró y le relató la historia. El niño de la foto, el dueño original de Lucas, había muerto trágicamente en un accidente. La familia, sumida en el dolor, no había podido seguir cuidando del perro, quien también había resultado herido y enfermo en el mismo accidente. Habían intentado encontrarle un hogar, pero con su frágil salud y la enfermedad crónica que desarrolló tras el accidente, nadie quiso adoptarlo. Eventualmente, el perro había terminado en la calle, sobreviviendo como podía, hasta que el refugio lo encontró. Marcos sintió cómo su corazón se rompía al escuchar la historia. Todo cobraba sentido. La tristeza en los ojos de Lucas, su debilidad, su apego inusual. Era un perro que había perdido a su mejor amigo en una tragedia y que había quedado abandonado por una familia que no podía lidiar con el dolor de verlo todos los días y recordar al niño. Marcos comprendió entonces que Lucas no solo estaba enfermo físicamente, su alma también llevaba las cicatrices de una vida rota por la tragedia. Esa noche, cuando regresó a casa, Marcos observó a Lucas con nuevos ojos. Comprendió que el pequeño no solo había sobrevivido a una enfermedad, sino también a la pérdida y al abandono. Se arrodilló junto a él y lo acarició con ternura, susurrándole palabras de consuelo, como si pudiera aliviar su dolor. Lucas lo miró con sus grandes ojos oscuros y Marcos juró que en su mirada había una chispa de comprensión, un agradecimiento silencioso por haber encontrado a alguien que, finalmente, conocía su historia.
En los días que siguieron, Marcos intentó darle a Lucas todo el cariño que el niño en la foto no pudo seguir dándole. Le dedicó horas de paseos, juegos suaves y momentos de calma junto al fuego. Aunque sabía que Lucas seguía siendo un perro enfermo y que su tiempo juntos podía ser limitado, también sabía que estaba dispuesto a darle toda la felicidad posible. Pero algo dentro de él seguía inquieto. Cada vez que miraba la foto del niño con Lucas, sentía una especie de urgencia, un impulso de hacer algo más. Las semanas pasaron y la conexión entre Marcos y Lucas se hizo aún más profunda. El perro parecía comprender que había encontrado un hogar seguro, y aunque su salud no mejoraba del todo, el simple hecho de estar junto a alguien que lo amaba le daba una especie de calma. Sin embargo, a Marcos le preocupaba esa extraña sensación de incompleto, esa inquietud que lo asaltaba cada vez que miraba la foto del niño abrazando al perro. Sentía que debía hacer algo más, como si el pasado de Lucas lo llamara desde algún lugar que aún no había encontrado. Un día, mientras limpiaba la casa, Marcos encontró una pequeña caja de madera que contenía recuerdos de su propia infancia. Fotos, cartas, pequeñas pertenencias olvidadas y una medalla que había ganado en una competencia de ciclismo cuando era niño. La medalla le hizo recordar lo importante que había sido para él ese logro y cómo sus padres habían guardado cada uno de sus recuerdos más felices. Pensó en el niño de la foto y se preguntó si aún quedaba alguien que recordara a ese pequeño o que le guardara un lugar en su corazón. Fue entonces cuando decidió buscar a la familia de Lucas. Si los padres del niño aún vivían, tal vez querrían saber que su perro estaba bien cuidado y que había encontrado a alguien que lo amaba profundamente. Con la información que había reunido en la tienda de animales, Marcos rastreó a la familia. No fue una tarea sencilla, pero finalmente dio con ellos. Vivían en una pequeña ciudad a varias horas de distancia, y luego de muchas dudas decidió escribirles una carta. En ella relató cómo había encontrado a Lucas, lo que sabía sobre el accidente y cómo había descubierto la historia del niño en la foto. Expresó su deseo de que ellos supieran que, aunque el pequeño perro había pasado por mucho, ahora estaba en un hogar donde era amado y cuidado. Les dejó su número de teléfono y dirección en caso de que quisieran visitarlo o hablar con él. Pasaron varias semanas sin respuesta y Marcos llegó a pensar que tal vez la carta nunca llegó, o que incluso si la leyeron, los padres del niño no querían tener contacto. Aceptó esa posibilidad, comprendiendo que, después de todo, quizás su deseo de cerrar ese ciclo de dolor era algo que él deseaba más por su propio sentido de justicia. Sin embargo, un día, mientras estaba en el taller, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Al responder, una voz temblorosa se identificó como Rosa, la madre del niño. Con voz quebrada, le agradeció la carta y le dijo que habían pasado años desde que perdieron a su hijo y que nunca supieron qué había sido de Lucas, el perro que él tanto amaba. Rosa le explicó que, tras la tragedia, había sido tan doloroso ver al perro que cada mirada les recordaba a su hijo. Fue una decisión difícil, pero en su momento sintieron que no podían seguir cuidando a Lucas y habían intentado darle un nuevo hogar. Marcos escuchaba en silencio, entendiendo la carga emocional que aquellos recuerdos debían traer a Rosa. Entonces ella, con voz apagada, le pidió verlo, si eso no era una molestia. Le confesó que, al leer su carta, había sentido por primera vez en años una mezcla de dolor y esperanza, como si aquel último recuerdo de su hijo hubiera encontrado, al fin, un lugar donde ser sanado. Marcos accedió a recibirlos y preparó la casa para la visita. El día señalado, Rosa llegó acompañada de su esposo, Tomás, un hombre de mirada triste y pasos lentos. Ambos estaban visiblemente emocionados y nerviosos, como si temieran abrir una herida que nunca había sanado del todo.
Cuando entraron a la sala, Lucas, al verlos, se quedó inmóvil durante un instante. Su mirada pasó de la de Marcos a la de los visitantes, como si una chispa en su memoria hubiera despertado. Al cabo de unos segundos, Lucas avanzó hacia Rosa y Tomás, con cautela, como si reconociera algo familiar en ellos, pero no supiera si era seguro acercarse. Rosa cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas, y extendió una mano temblorosa hacia el perro, llamándolo suavemente por el nombre que una vez le había dado su hijo, Lucas. Ante aquel sonido, el perro pareció recordar algo de su pasado. Movió la cola levemente, acercándose a Rosa, y apoyó su cabeza en sus piernas, dejándose acariciar. El encuentro fue tan emotivo que Marcos se apartó para darles privacidad. Desde la puerta los observaba en silencio, sintiéndose profundamente conmovido. Escuchaba las palabras quebradas de Rosa, quien le susurraba a Lucas cosas del pasado, pidiéndole perdón por haberlo dejado solo. Tomás, por su parte, permanecía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, mientras acariciaba al perro que una vez fue parte de su familia. Después de aquel emotivo reencuentro, Rosa y Tomás agradecieron a Marcos por cuidar de Lucas. Durante la conversación, le contaron más sobre la vida de su hijo y cómo el perro había llegado a ser su amigo incondicional, especialmente cuando el niño pasó por una enfermedad. Lucas había sido su fiel compañero durante esos difíciles momentos, y por eso, al perder a ambos, la familia había sentido un dolor casi insoportable. Al final, Marcos y la pareja se dieron cuenta de que todos, en algún modo, estaban sanando juntos, encontrando una especie de redención en aquella inesperada reunión. Rosa y Tomás no quisieron llevarse a Lucas de regreso a casa, pues entendieron que ahora él pertenecía a Marcos. Pero acordaron visitar de vez en cuando, y Marcos les prometió que siempre serían bienvenidos. Lucas, por su parte, parecía comprender que su familia había regresado a su vida, aunque de una forma distinta a la que él recordaba. Ahora tenía a Marcos como su cuidador y amigo, y sus visitas familiares solo reforzaban la conexión que tanto le había costado reconstruir. Después de aquel reencuentro, la salud de Lucas pareció mejorar. Aunque su enfermedad seguía presente, había un cambio en su ánimo, una calma en su mirada que no había tenido antes. Marcos se dio cuenta de que, al fin, el pequeño había encontrado la paz que tanto había necesitado. Y con cada día que pasaba, ambos continuaron su vida en aquel hogar cálido y rodeado de naturaleza, un lugar donde la tristeza de su pasado comenzaba a desvanecerse. Al cabo de un tiempo, Rosa y Tomás le enviaron a Marcos una última carta. Le agradecían una vez más por haber cuidado de Lucas y le contaban que, gracias a él, habían podido hallar el cierre que tanto necesitaban. A través de Lucas, su hijo había vuelto a sus vidas, y aunque la pérdida nunca se borraría, sentían que su memoria ahora viviría en paz. Marcos guardó la carta en la caja junto a la foto del niño, como un recuerdo de que, incluso en medio de la pérdida y el dolor, el amor puede encontrar la forma de sanar a quienes han sido heridos. Desde entonces, cada vez que miraba a Lucas, sentía una conexión profunda, como si el perro le agradeciera no solo por haberlo salvado, sino por haberle devuelto una parte de su historia que él también había perdido. Después de aquella visita, Lucas parecía tener más vitalidad. Aunque aún era un perro frágil y con su enfermedad, había algo en él que irradiaba paz, como si haber reencontrado a Rosa y Tomás le hubiera permitido cerrar una herida invisible. Marcos estaba convencido de que aquella familia perdida había dejado en el perro una huella tan profunda que el tiempo nunca había podido borrar. Sin embargo, también creía que ese ciclo, de algún modo, había terminado, y se sentía en paz al ver a Lucas cada día más tranquilo y en calma. Pasaron varios meses,
y Rosa y Tomás hicieron visitas ocasionales, siempre llenas de nostalgia y emoción. En cada reencuentro, Lucas mostraba una extraña mezcla de felicidad y melancolía, como si al verlos, sus viejos recuerdos se revolvieran en su mente, despertando algo que permanecía dormido. A Marcos le inquietaba esa reacción. Aunque Lucas era un perro feliz, sabía que su pasado siempre quedaría latente, como una sombra suave que nunca desaparecía del todo. Una noche, después de una de estas visitas, Marcos notó algo extraño en el comportamiento de Lucas. El perro parecía más inquieto que de costumbre y no dejaba de caminar por la casa, como si buscara algo que había perdido. Intentó calmarlo, acariciándolo y llamándolo suavemente, pero Lucas apenas reaccionaba, con la mirada fija en algún punto que Marcos no podía ver. Esa noche, Lucas apenas durmió, y a la mañana siguiente se mostró más cansado y decaído de lo habitual. Marcos pensó que era solo una mala noche, tal vez una de esas crisis pasajeras provocadas por su enfermedad, pero a medida que pasaban los días, el estado de Lucas se fue deteriorando de una forma preocupante. Marcos lo llevó al veterinario, quien le informó que la enfermedad estaba avanzando de manera agresiva. Los cuidados paliativos que habían funcionado hasta entonces ya no serían suficientes, y quizás Lucas solo tendría unas pocas semanas más de vida. Marcos regresó a casa con el corazón destrozado. Había pasado tanto tiempo cuidando de Lucas que no se había preparado para perderlo tan pronto. Decidió entonces dedicarle todos los momentos posibles, dándole el máximo de amor y atención para hacer que sus últimos días fueran tan felices como pudiera. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Lucas comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Durante las noches se sentaba junto a la puerta de entrada, como si esperara a alguien. Marcos lo observaba en silencio, sin entender lo que sucedía. Lucas no dejaba de mirar la puerta, susurrando suaves gemidos, con una ansiedad que nunca había mostrado antes. Una noche, Marcos se despertó al escuchar a Lucas ladrar desesperadamente. Al levantarse, lo encontró arañando la puerta de entrada, casi como si intentara salir. Cuando abrió la puerta, el perro salió corriendo en dirección a la granja abandonada, el lugar donde Marcos había encontrado la caja con el collar y la foto. Desconcertado, Marcos siguió a Lucas, quien corría con una energía que no parecía propia de un perro enfermo. Los recuerdos de aquella primera vez que habían encontrado la caja comenzaron a invadir la mente de Marcos y un extraño presentimiento le oprimió el pecho. Al llegar a la granja, Lucas corrió hacia el rincón donde habían desenterrado la caja, pero esta vez, en lugar de detenerse allí, comenzó a escarbar en otro punto, apenas a unos metros de distancia. Marcos, que ya se había acercado, intentó detenerlo, preocupado por su salud, pero Lucas parecía estar guiado por un instinto imposible de reprimir. Finalmente se unió a él, y juntos desenterraron un objeto pequeño y envuelto en una tela antigua y sucia. Cuando Marcos desdobló la tela, descubrió otro objeto sorprendente. Era una pequeña pulsera, hecha a mano con cuentas de madera que formaban el nombre de Leo, el mismo nombre del niño que aparecía en la foto con Lucas. Marcos la sostuvo en sus manos, sintiendo un extraño escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué hacía esa pulsera enterrada en la granja? ¿Por qué Lucas la había encontrado justo ahora? Aturdido, Marcos regresó a casa con Lucas, quien volvía a mostrar signos de cansancio, como si aquella búsqueda hubiera consumido toda su energía restante. Esa noche, mientras el perro dormía profundamente, Marcos se quedó mirando la pulsera y la foto, intentando comprender el significado de aquel descubrimiento. Algo no le cuadraba en toda la historia, y aunque no quería abrir viejas heridas, decidió llamar a Rosa al día siguiente para contarle lo que habían encontrado.
Cuando Rosa escuchó sobre la pulsera, un silencio sepulcral se apoderó de la línea telefónica. Con voz entrecortada, le explicó que aquella pulsera era, en efecto, del pequeño Leo. La había hecho en la escuela poco antes de morir y después del accidente nunca volvieron a verla. La familia asumió que se había perdido entre los escombros o en el lugar del accidente. Pero Rosa le confesó algo más. Había detalles del accidente que ellos mismos nunca lograron comprender. Leo y Lucas habían desaparecido del jardín de la casa, y cuando los encontraron horas después en una zona lejana, el niño ya no respiraba, y Lucas apenas sobrevivía. Marcos se sintió invadido por una serie de emociones encontradas. Era como si la vida de Leo y Lucas hubiera estado conectada de una forma profunda y misteriosa, y la pérdida de ambos aquel día hubiera dejado una marca indeleble en el corazón del perro. Esa noche, cuando Marcos intentó dormir, un ruido extraño lo despertó. Provenía de la sala donde Lucas solía descansar. Al acercarse, vio una escena que lo dejó completamente helado. Lucas estaba de pie, mirando hacia la puerta, pero su postura era diferente, como si algo en él se hubiera transformado. Sus ojos oscuros parecían reflejar una especie de luz indescriptible, y aunque Marcos sabía que los perros no podían sonreír, juró que había una expresión de paz en el rostro de Lucas, como si hubiera visto algo que solo él podía entender, y entonces lo escuchó. Fue un sonido suave, casi imperceptible, como el susurro de una risa infantil. Marcos miró a su alrededor, pensando que su cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero el sonido parecía provenir del lugar exacto donde Lucas estaba mirando. En un instante, un escalofrío lo recorrió cuando comprendió que Lucas no estaba solo. Marcos sintió cómo el aire de la sala se volvía casi pesado y una extraña paz lo invadió. Era como si una presencia, cálida y familiar, llenara la habitación. Lucas movió la cola suavemente, emitiendo un pequeño gemido, y sus ojos parecían reflejar un amor y una gratitud que Marcos nunca había visto en él. Finalmente, Lucas se echó al suelo con un suspiro profundo, como si hubiera encontrado al fin el descanso que había estado buscando durante tanto tiempo. Marcos se arrodilló a su lado con lágrimas en los ojos y permaneció junto a él hasta que sintió cómo la respiración del perro se volvía cada vez más suave, hasta detenerse por completo. En ese instante, Marcos comprendió que Lucas había esperado todo ese tiempo para reencontrarse con Leo. El perro se había aferrado a la vida a pesar de su enfermedad, había soportado el dolor y la soledad porque, en el fondo, había estado buscando algo más que un hogar. Lucas había estado buscando paz y una despedida con quien más había amado en su vida. Esa noche, mientras Marcos se quedaba al lado del cuerpo inerte de su fiel amigo, sintió una extraña calma en su pecho. Sabía que, aunque el final había sido doloroso, Lucas y Leo estaban juntos de nuevo, en un lugar donde ni el tiempo ni la distancia podían separarlos.